En la 48 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita Alberto Morán Roa para presentarnos su primera novela, El Rey Trasgo, La Ciudadela y la Montaña, publicada por Quelonia. Alberto, buenos días. Buenos días, ¿qué ¿Qué tal? cuenta El Rey Trasgo? ¿Qué cuenta? Pues cuenta cómo se desenvuelve el ser humano, cómo se desenvuelve el hombre en un mundo fantástico que todavía no comprende, todavía no conoce, pero que en su arrogancia cree que puede controlar. Es una historia de cómo se maneja el poder y cómo se maneja la soledad, no en este mundo, sino en un mundo en el que hay magia, hay criaturas fantásticas, hay guerra, en un mundo similar al nuestro, pero fantástico. Hay aventura, hay épica, hay de todo. Por Háblanos un supuesto. poquito de los personajes que pueblan esta novela. Hay dos personajes fundamentales. Uno de ellos es el alférez Caelan. Es un militar, un guerrero de la época, sobre el que cae una responsabilidad que él no ha pedido, pero que va a tener que manejar. Sin comerlo ni beberlo, se va a ver envuelto en unas luchas de poder para controlar un poder que puede cambiar el continente entero. El libro abre con una cita de William Shakespeare, que es que hay hombres que nacen grandes, hay hombres que llegan a la grandeza y hay hombres a los que la grandeza les es impuesta. A Caelan Eranias la grandeza le es impuesta y es eso, cómo tiene que sobrevivir con ese peso en sus hombros. El otro personaje es un erudito llamado Tobías que perdió a su mujer en unas montañas y ahora está empezando a salir de ese dolor, está empezando a salir de ese pozo y empieza a hacerse preguntas como ¿qué es lo que ha pasado? Y a través de un diario que encuentra de forma fortuita empieza a hallar las respuestas y esas respuestas son las que le van a llevar a tomar decisiones. Una novela como El Rey Trasgo combina ficción, realidad. La realidad está ficcionada. Vamos a hablar de realidades. Sí. ¿Qué fuentes has utilizado y cómo las has camuflado, por entendernos de alguna manera? Pues me he basado sobre todo en el medievo europeo, desde el alto medievo para algunas naciones al Renacimiento. O sea, abarco todo ese periodo. He intentado ser bastante realista en las políticas, en la mentalidad de la época, cómo es la mentalidad de una persona que vive en ese mundo, en esa sociedad, en los conflictos armados, por ejemplo, en las guerras, cómo son las guerras de esa época, cómo interactúan los personajes. Desde lo general, es decir, cómo ven el mundo, a detalles concretos, como el hecho de que un personaje tenga un brazo de metal que existió. O sea, un militar de la época, un caballero, Gotch von Berlichingen, perdió un brazo de un cañonazo en un conflicto y mandó que le construyesen uno de metal. El alférez Caelan, el personaje de esta novela, tiene un brazo así. Son esos pequeños detalles fascinantes sobre nuestra historia, la historia de Europa, que creí necesario rescatar e incorporar a la novela. ¿Y el paisaje donde se mueve el Rey Trasgo? A los paisajes lo mismo, son paisajes de todos, desde Centro Europa, la Selva Negra, a mares como los que puede evocar mi tierra, el País Vasco, en constante, con el mar todo, siempre bravo, siempre batiendo contra las rocas. O sea, son paisajes para mí muy evocadores, muy poderosos y que tienen un significado muy especial. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Pues empecé a escribirlo sin ninguna expectativa. No era algo que dijese voy a publicar el próximo gran... No, o sea, fue algo que empecé a escribir cuando el Rey Trasgo, este personajillo pequeño, pero muy importante, empezó a hacer suyas un montón de ideas que tenía dispersas. Empezó a aglutinarlas como si fuese argamasa, las unió todas y a partir de eso se creó una historia. Empecé a poner en un papel lo que el Rey Trasgo iba unificando hasta que me encontré con una novela estructurada, coherente y de ahí empezará a moverla por editoriales hasta el día de hoy. Es tu primera novela. Es mi primera novela. ¿Era la novela que querías escribir? Es mi proyecto bebé, es al que le tengo. De ahí la portada, por ejemplo. O sea, no quería regalar la portada a cualquier Porque estudio. Es muy atípica. Es atípica, pero porque quería que fuese así, o sea, quería algo muy personal. Por eso contacté con Bárbara para que hiciese una portada con tintas muy evocadora, muy mística, con una atmósfera muy opresiva, porque es mi pequeño proyecto, es mi, mi proyectito y quería eso, quería que fuese distintivo y personal. ¿Y este proyecto habrá una segunda parte? Habrá una segunda parte y una tercera. Mi objetivo es que sea una pentalogía. Ya sé cómo va a ser, sé cómo empiezan todos los personajes, sé cuál es su final y ya solamente tengo que construir lo que hay en medio. Entonces ya tengo estructurado eso, cómo va a ser cada libro, tengo hasta los subtítulos de cada uno. Es un camino a largo plazo, pero es un camino que estoy deseando recorrer.
detrás de todo el escritorio hay un lector que le gusta leer a Alberto Morán Roa. Me gusta leer de todo, desde literatura de género, fantasía, terror, ciencia ficción, historia, no tanto histórica como historia. Me fascina la mitología clásica. Leí sobre Gilgamesh teniendo 12 años y no me soltó. Me gusta sobre todo eso, literatura de género e historia. Has hablado que eso sí que habrá una segunda parte y una tercera y más, Sí. Pero ya estás trabajando en ella. Estoy con la segunda parte, marcha a buen ritmo. La trama, que era más trabajo de ingeniería, así con subtramas y personajes y distintas capas, ya está concluida. Ahora queda, vamos, un paseo por el parque, alguna cosita muy fácil. Y mi objetivo es tenerla terminada para verano, de cara a que esté publicada este invierno. Bueno, pues mientras paseas por el parque, nos quedamos con el Rey Trasgo, la montaña, la ciudadela y la montaña. Y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. A vosotros.